Los futuros son una de las herramientas más utilizadas por inversores de todo el mundo. Los futuros nos permiten generar grandes rendimientos con muy poco dinero. También nos permite aplicar estrategias tanto para ser más rentables como para proteger nuestras inversiones. Efectivamente, los futuros utilizados de la manera correcta son algo sin igual, pero cuidado, porque mal utilizados nos pueden hacer perder dinero. Y es por eso que en este video te voy a enseñar cómo operar futuros en Binance paso a paso desde cero. Así que presta mucha atención, y si lo que explico en algún momento es muy básico para vos, abajo en la barra del tiempo puedes saltar al siguiente capítulo, pero te aconsejo que mires el video completo para despejar cualquier tipo de duda que tengas. Empecemos por el principio. Primero que nada, ¿qué es Binance? Binance es la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande y más segura del mundo en la actualidad. En simples palabras, es el lugar donde podemos comprar y vender criptomonedas. Si querés saber y conocer más sobre Binance, te recomiendo que vayas a ver los videos que te estoy señalando ahí arriba a la derecha, donde explico cómo utilizar la plataforma desde cero sin necesidad de que tengas ningún conocimiento previo. Por otro lado, si queremos operar bien los futuros, tenemos que saber en qué estamos poniendo nuestro dinero. Entonces, ¿qué son los futuros? Los futuros, bien llamados, son contratos de futuros. Terminan siendo contratos sobre el precio de un activo, o sea que nosotros estamos invirtiendo, estamos poniendo nuestro dinero sobre el movimiento que puede hacer el precio de un activo. Por ejemplo, invertimos creyendo que el precio de Bitcoin va a subir o que el precio de Bitcoin va a bajar y ganamos dinero en consecuencia de lo que ocurra, pero nunca tenemos la criptomoneda Bitcoin, sino que solamente vamos a ganar o perder dinero según lo que haga el precio de Bitcoin. Pero si quisiéramos retirar las monedas a una billetera nuestra o mantenerla por un largo tiempo y después venderla varios años después, no podríamos hacer eso con contratos de futuros. Los contratos de futuros son para cortos periodos de tiempo, son para estar expuestos al mercado en cuestión de segundos, minutos, horas, días, incluso semanas, pero no mucho más. Una característica de los contratos de futuros es que podemos ganar dinero si el precio del activo cae. Como les dije anteriormente, nosotros podemos invertir sobre el precio de Bitcoin a la baja. O sea que si Bitcoin pierde valor y pasa de 30.000 a 20.000, nosotros podemos ganar dinero haciendo un short o vendiendo, como más le quieras decir. De esa manera vamos a estar ganando dinero porque del otro lado hay un inversor o varios inversores que creyeron que iba a subir. Entonces, cuando nosotros estamos ganando dinero, del otro lado hay inversores que lo están perdiendo porque hicieron un análisis contrario al tuyo y fallaron. Por último, otra característica de los futuros es que podemos usar el apalancamiento. El apalancamiento es operar con montos de dinero más grandes de lo que tenemos nosotros, sin arriesgar más de lo que tenemos en la cuenta. Los futuros que les voy a explicar hoy tienen un apalancamiento por el cual con nosotros con $10, por ejemplo, podemos abrir posiciones en el mercado por 100 o 200 dólares. Sin necesidad de arriesgar nada más que los $10 que pusimos inicialmente. Esto nos da más cosas, más chance de ganar montos más grandes porque con $10 estamos abriendo posiciones por 100 o 200 dólares. Por lo tanto, si esos 200 dólares suben 10%, nosotros ya vamos a estar ganando $20, en realidad invirtiendo solamente 10. Pero también esto conlleva más riesgo. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una chance más grande de perder nuestros $10 iniciales. Eso quédense tranquilos que se los voy a explicar muy bien más adelante. Ahora que sabemos qué son los futuros en Binance, veamos cómo podemos operarlos y ganar dinero. Primero que nada tenemos que tener una cuenta en Binance. Si no tenés cuenta en Binance, te recomiendo que te crees una desde el enlace que te voy a dejar abajo en la descripción o en el comentario fijado. Porque si te creas la cuenta desde ahí, te voy a poder regalar $10 directamente a tu cuenta para que hagas con esos $10 lo que vos quieras. Simplemente tenés que crearte la cuenta desde el enlace que está ahí abajo e ir al Telegram que te dejo en la descripción, ver bien los pasos a seguir y mandarme la información necesaria para que yo pueda enviarte los $10 directamente a tu cuenta. No hace falta que me mandes nada, simplemente la información y yo voy a poder estar dándote esos $10 de forma gratuita. Crearse la cuenta es muy fácil. Pueden crearse la cuenta con correo o teléfono o continuar con Google o Apple. Una vez que tenemos nuestra cuenta en Binance, tenemos que ir a la sección de futuros, acá arriba a la izquierda, e ir a la parte que dice futuros USDM. Hacemos clic acá
y les va a aparecer una ventana de este estilo. Si es la primera vez que entran a futuros, puede que nos salte en algún momento un cuestionario que nos van a realizar por nuestra propia seguridad para ver si conocemos cómo funcionan los futuros y demás. Entonces simplemente tienen que seleccionar cualquier opción, darle a continuar, y si está mal las respuestas, ahí les va a marcar cuáles serán las respuestas correctas y simplemente marcan las correctas y le dan a continuar nuevamente. Ahora sí, pasemos a conocer toda la información que nos muestra esta pantalla. Primero que nada, tenemos que ver acá arriba a la izquierda el par que estamos operando. El par son las dos criptomonedas a operar que estamos viendo. Por ejemplo, en este caso, estamos operando Bitcoin contra la moneda USDT, que es una moneda que replica el dólar estadounidense. O sea, es un dólar simplemente. Y a la derecha de esto estamos viendo el precio. Entonces, podemos deducir que Bitcoin está valiendo $26.180 al momento. Si nosotros quisiéramos cambiarlo para ver otra criptomoneda, simplemente nos paramos acá arriba y podemos buscar otra. Por ejemplo, acá en el buscador pondríamos ETH y podríamos ver Ethereum BUSD. Y si hacemos clic va a cambiar toda la información. Pero volvamos con Bitcoin USDT, que es por lejos el par más operado en futuros. A la derecha tenemos información sobre este par. Por ejemplo, esto que es la tasa de interés, que es algo más complejo que lo vamos a ver más adelante. El cambio de precio en las últimas 24 horas. Por ejemplo, vemos que está $350 en verde, o sea que Bitcoin subió $350 en el último día, que representa un 1,35% más. El máximo de las últimas 24 horas, el mínimo de las últimas 24 horas, el volumen de Bitcoin que se negoció en las últimas 24 horas, que se negociaron 481.000 Bitcoin, es una locura, son 12.549 millones de dólares en el último día. Miren la cantidad de dinero que se opera en futuros solamente en este par. Es un montón de dinero, por eso les decía que es de las herramientas más utilizadas por los inversores de todo el mundo. Abajo tenemos el gráfico, vamos a dar doble clic acá y vamos a ver muchas barras de colores. Estos son velas japonesas, digámosle simplemente velas, y representan marcas de tiempo, o sea son periodos de tiempo representados de esta manera. Cuando están en rojo el precio significa que cayó en esa temporalidad, en esa franja de tiempo, y si está en verde es que el precio subió en ese periodo de tiempo. ¿Qué periodo de tiempo es? Bueno, eso lo decidimos acá arriba en la temporalidad. ¿Ven que dice tiempo? En este caso estamos en 15 minutos porque está en amarillo, y cada una de estas barritas o velitas o como le quieran decir representan 15 minutos de tiempo. Si nosotros cambiáramos acá a una hora, podríamos ver que el gráfico cambia. ¿Por qué? Porque la temporalidad cambió. Ahora cada barrita es una hora de tiempo. Y si nosotros seleccionamos un día, bueno, se va a ver distinto, porque ahora cada barrita representa un día. Entonces todo este gráfico está representando muchos días por los que estamos viendo a más largo plazo. Y si vemos así, vemos que Bitcoin en este mediano plazo tendió a subir. Subió desde los $17.000 hasta los 26.000 actualmente. Una subida de $10.000. Si ustedes no lo están viendo de esta manera es porque seguramente lo tienen acá en original. Les conviene mucho más dejarlo en TradingView. De esta manera van a poder usar a la izquierda estas herramientas que les salen acá, que son para dibujar sobre el gráfico o para poder medir de forma correcta. Son herramientas muy útiles que le van a servir mucho al momento de analizar. A la derecha tenemos el libro de órdenes, donde podemos ver las operaciones que están cargando los inversores en tiempo real. Pero bueno, la verdad que esto al principio mucho no lo vamos a utilizar, así que pasemos a lo más importante, la caja de órdenes. Esto que está acá a la derecha es donde nosotros podemos cargar nuestras órdenes para entrar al mercado. O sea que ya vamos a tener una posición, vamos a estar ganando o perdiendo dinero cada vez que el precio de la criptomoneda suba o baje. Así que ahora te voy a mostrar cómo podemos cargar órdenes para ya empezar a operar de una forma segura. Y mucho cuidado, porque para hacerlo de una forma segura tenemos que cambiar una pequeña configuración. Seguramente cuando empiecen ustedes van a tener esto en cruzado y esto en 20x. Hay que hacer clic acá y poner esto no en cruzado sino en aislado. Porque si ustedes lo ponen en cruzado, cada operación que hagan va a estar cubierta por todo el dinero que pongan en la cuenta de futuros y no simplemente por el dinero que ustedes hayan destinado a esa operación. Entonces, poniendo aislado, simplemente van a arriesgar el dinero que ustedes pongan para esa operación en específico. Podemos confirmar y acá a la derecha donde dice 5x o 20x o lo que ustedes les diga,
tienen que llevarlo a un X. ¿Por qué a un X? Porque estamos aprendiendo y no queremos arriesgar capital o dinero de manera innecesaria. Primero aprendamos cómo se hace y después, si quieren, pueden jugar con esto hasta 100x, lo que quieran, pero primero aprendamos cómo se utiliza. Si tienen un poco de conocimiento y quieren arriesgarse un poco más, pueden ir subiendo esto 2x, 3x, 4x, 5x. Les recomiendo que no lo utilicen mucho más allá de 10x porque ya se pone muy riesgosa la cosa, y en periodos donde las criptomonedas se mueven mucho pueden perder dinero de forma muy rápida y bueno, no va a ser una buena experiencia. Pero bueno, en el ejemplo del video lo vamos a poner en un X. Ponemos confirmar y ya tenemos seteado todo para empezar a operar aislado y un X. Primero y principal, hay que meter dinero en la cuenta de futuros y lo hacemos acá donde dice disponible. Acá yo tengo 577, pero muchos de ustedes tal vez tengan 0. Simplemente tienen que darle a las flechitas que hay acá y tienen que mandar el dinero desde la billetera que lo tengan hacia la de USDM futuros. En este caso puede ser desde la billetera de fondos o desde la billetera de spot, desde donde tengan el dinero, y simplemente tienen que poner el monto a enviar acá abajo y ponen confirmar. Y vemos que ya llegó y tengo 578. Ahora sí, hay varios tipos de órdenes y en este video vamos a ver dos: limit y mercado. Vamos a arrancar con las mercado, entonces hacemos clic. Una orden de mercado va a abrir una posición o cerrar una posición al precio actual, o sea 26.137 dólares en este caso. O sea que lo va a cerrar siempre de inmediato o abrir siempre de inmediato. Lo va a hacer al precio que esté la criptomoneda en ese mismo momento. Es la mejor opción si nosotros tenemos prisa y no queremos estar esperando que pasen ciertas cosas en el mercado, etcétera. No, la abrimos ya y la cerramos cuando queremos. Punto. Entonces, acá abajo donde dice monto, tenemos que poner la cantidad que queremos invertir. Algo a tener en cuenta es que nosotros, si estamos en aislado y un X, por ejemplo, no podemos invertir $1 nomás, porque la cantidad mínima es de 26.2. ¿Por qué esta cantidad tan aleatoria? Bueno, porque la cantidad mínima en realidad es 0,001 Bitcoin y 0,001 Bitcoin es igual a 26,2 USDT. ¿Hay forma de con menos dinero poder operar? Y sí, si no queremos o si no tenemos estos 26 dólares, lo que podemos hacer, borramos este 1, lo que podemos hacer es subir el apalancamiento. Recuerden que esto es más riesgoso, pero bueno, por ejemplo, si yo lo subo a 5x y pongo confirmar, si vamos acá abajo y yo pongo por ejemplo 26,2 USDT, vemos que ahí ya podría abrir una posición, pero el costo para mí es de apenas 5,24 USDT. ¿Por qué? Bueno, porque estoy en 5x. Entonces, esos 5,24 por 5 me termina dando la cantidad necesaria para poder abrir esta orden, los 26 dólares con 20 centavos. Entonces, nosotros solamente vamos a estar poniendo 5 dólares con 24, pero vamos a estar abriendo una posición por 26 dólares en el mercado. Eso es el apalancamiento. Nosotros no vamos a estar arriesgando más de 5 dólares, pero vamos a estar ganando dinero como si hubiésemos abierto una posición de 26 dólares. Ahora sí, devolvámoslos de vuelta a un X, porque yo voy a poner los 26 dólares con 20 para no estar apalancados y mostrarles bien todo de una manera correcta. Acá podemos seleccionar donde dice TPSL, el Take Profit y el Stop Loss. El Take Profit es una toma de ganancias y el Stop Loss es un corte de pérdidas. O sea, si ya nosotros decidimos cuánto ganar, por ejemplo, si vamos a abrir un long, que es cuando creemos que el precio va a subir, ganamos dinero cuando el precio sube, podremos poner un Take Profit en 27.000 dólares. Y un Stop Loss, o sea, un corte de pérdidas, dejamos de perder dinero cuando Bitcoin llegue a 25.500. Entonces, de esa manera ya tenemos nuestro Stop Loss y nuestro Take Profit seteados y vamos a ganar dinero o perder dinero hasta donde le indicamos, nada más. En este caso lo sacamos porque es un ejemplo para el video. Y si queremos ganar dinero porque creemos que el precio va a subir, simplemente tenemos que darle clic acá donde dice comprar long. Recuerden, long es igual a compra, es igual a que ganamos dinero si el precio aumenta. Ahí se mandó la orden y acá abajo en donde dice posiciones podemos ver nuestra posición en el mercado. En Bitcoin USDT por un tamaño de 26 dólares con 10, el precio al que entramos, el precio de liquidación, que es cuando vamos a perder todo nuestro dinero. Pero acá como estoy a un X y estoy en largo, prácticamente Bitcoin tendría que llegar a 0 para que yo pierda
los 26 dólares, entonces no me marca nada. Y acá a la derecha donde dice PNL son las ganancias o pérdidas todavía no realizadas, que como yo todavía no cerré esta posición, me está mostrando lo que estoy ganando o estoy perdiendo por el momento, pero que todavía no ocurrió. Por ejemplo, ven acá voy 2 centavos en negativo porque bueno, el precio está cayendo. Si yo quiero cerrar esto de forma inmediata porque me equivoqué o me tengo que ir y no quiero que esto quede abierto o lo que sea, simplemente tengo que darle clic acá donde dice mercado y se va a cerrar al precio de mercado, o sea, el precio actual, y listo, ya se realizó esa orden y ya salí del mercado. Ahora, si yo creo que me confundí y en realidad el precio va a empezar a caer ahora y yo quiero ganar dinero cuando el precio caiga, ponemos 26,3 de vuelta o la cantidad que ustedes quieran invertir ahí arriba y pongo vender short. Aprieto acá y vemos como ahora si tengo una posición de Bitcoin USDT por un tamaño de menos 26,12 USDT al precio al que entré, el precio de liquidación en este caso sí me lo muestra. ¿Por qué? Bueno, porque Bitcoin sí puede subir más de un 100% y en ese caso yo voy a perder estos 26 dólares cuando Bitcoin llegue a 52.033 dólares. Entonces, en el long no podía caer más de un 100%, tenía que llegar a 0 Bitcoin, pero acá sí puede subir más de un 100% y eso me haría perder los 26 dólares si Bitcoin sube por arriba de este precio. Bueno, más a la derecha podemos ver las ganancias y pérdidas no realizadas. Vemos que voy 0,01% porque ahora el precio se movió apenas un poquito más arriba. Ahora estoy en pérdidas y si lo quiero cerrar de vuelta le doy acá donde dice mercado y listo. Ponemos mercado y la operación se cerró. Así funciona una operación de mercado. Algo que tienen que tener en cuenta acá en el Take Profit y Stop Loss es que si nosotros vamos a abrir una posición short, o sea, ganar dinero cuando el precio cae, nuestro Take Profit, nuestra toma de ganancias, tiene que tener un precio más bajo del actual. ¿Por qué? Porque vamos a estar tomando ganancias cuando el precio cae. Entonces, nuestra toma de ganancias, si el precio actual es 26.100 dólares, tendría que estar, por ejemplo, en 25.000. Y el corte de pérdidas, o sea, cuando dejamos de perder dinero, tendría que estar más alto que el actual, por ejemplo 27.000. Entonces si el precio sube a 27.000 dejamos de perder dinero y si baja a 25.000 dejamos de ganar dinero y ahí le mandaríamos un short. En caso contrario, que nos equivoquemos, igual no nos va a dejar, miren, comprar long, ven, y nos sale que la orden fue rechazada porque pusimos un stop loss que no es el correcto, entonces no va a tener sentido. Pero si nosotros ponemos acá vender short, por ejemplo, ahí sí nos va a dejar, ven que aparece todo acá abajo y nos va a aparecer con las órdenes que nosotros ya habíamos seteado antes. La ven acá en órdenes abiertas y ven que tenemos el Take Profit y el Stop Loss. Esta la vamos a cerrar porque es un ejemplo nomás. Ahora vamos a ver lo que son las órdenes límite. Acá a la izquierda seleccionamos órdenes límite. ¿Y estas órdenes para qué sirven? Bueno, sirven si nosotros nos queremos ir de paseo, si nosotros queremos ir a trabajar tranquilos, si nosotros estamos durmiendo y estamos esperando que pase algo en el mercado para recién ahí entrar al mercado. Por ejemplo, ahora no nos gusta que Bitcoin esté en 26.100 dólares. Me gustaría esperar a que Bitcoin esté a 26.000 dólares para poder recién ahí entrar y yo creo que el precio va a subir. Bueno, entonces acá arriba donde dice precio tienen que poner 26.000 y de nuevo el monto que quieren invertir. Vamos a poner 26,3 porque estamos invirtiendo el mínimo a un X en este caso y ahí sí podemos abrir un long. Por ejemplo, le damos clic acá y ven que dice orden enviada. Y si vamos a posiciones, no tenemos ninguna posición en el mercado todavía. ¿Por qué? Bueno, si vamos a órdenes abiertas, acá sí tenemos una orden cargada. Pero para que esta orden pase a ser una posición en el mercado, primero tiene que llegar a 26.000. Y ahora estamos en 26.100. Entonces, cuando este llegue a 26.000, recién ahí se va a abrir una orden de compra que voy a empezar a ganar dinero si el precio sube. Y voy a perder dinero si el precio baja. Si yo la quiero cancelar por cualquier motivo, le damos acá en el tarrito de basura y listo. No nos cobran nada por hacer eso porque nunca entró a hacer una posición. Si nosotros quisiéramos abrir un short, ahí en ese caso deberíamos poner un precio superior al actual. Por ejemplo, 26.200 dólares. Ponemos 26,3 y ahí pondríamos vender short y vemos cómo se carga una orden ahí que si sube a 26.200 se va a abrir un short. Entonces si esto sube hasta acá, recién ahí se va a abrir un short para ganar dinero si el precio comienza a caer a partir de ahí y perder si obviamente sube. La cancelamos también esta y algo que tenemos que tener en cuenta acá es que, por ejemplo, si yo pongo 26.000 y cargo el monto y todo, no puedo, por ejemplo, abrir una orden short acá. ¿Por qué? Porque el precio que yo puse acá arriba está
más bajo que el actual. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar esto de que baja a 26.000 y recién acá se abre el short y pierdo si sube y gano si baja? No, en este caso no va a ocurrir esto. ¿Por qué? Miren, si yo le doy a vender short, se abre directamente en posiciones. No hay una orden, no esperó a que baje a 26.000 como yo le puse. Directamente entró al mercado a 26.100 dólares y ya estoy ganando o perdiendo. No sirvió la orden límite acá. Entonces la vamos a cerrar. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Binance funciona de esta manera. Como vos estás ganando si el precio cae, dice, ¿por qué no empezar a ganar dinero desde los 26.100 en vez de esperar hasta los 26.000 para que empieces a ganar dinero si cae? ¿Por qué no agarrás toda esta ganancia y después ahí si cae volvés a ganar más ganancia? Bueno, funciona de esa manera las órdenes límite. Entonces, si vos querés poner una orden short, va a tener que ser mayor a un precio actual. Por ejemplo, 26.200, y ahí si sube, recién se te abre un short para que caiga. Y si vos querés abrir un long, tiene que ser más bajo que el actual. Por ejemplo, 26.000, y ahí si cae, después ya empezás a ganar dinero si el precio sube. Puede ser 26.080 y esperamos un cachito y listo, 26.090 y listo. Lo importante es que no lo abran sobre el precio o que no lo abran más arriba o más abajo cuando no conviene. Si quisiéramos hacer lo otro que no nos está dejando, para eso hay otro tipo de órdenes que si quieren se los explico en otro video porque es un poco más complejo, pero si quieren ver eso déjenmelo en los comentarios. Ahora sí, todas estas posiciones que estamos entrando y saliendo del mercado cobran comisiones, muy pequeñas comisiones, pero así todo te las cobran. ¿Qué son las comisiones? Son pequeños porcentajes, pequeños montos de dinero que vos le pagas a la plataforma por entrar y salir del mercado cuando estás ganando y perdiendo dinero constantemente con esas órdenes que cargaste. Si vos te creas la cuenta desde el enlace que está en la descripción y en el comentario fijado, vas a estar pagando hasta 20% menos en comisiones, y todo eso es dinero que vos te estás ahorrando y que después podés invertir o retirar o gastarlo en lo que quieras. Es tu dinero. Entonces te aconsejo que utilices ese enlace porque va a ser un beneficio para vos a largo plazo. Aparte de que tenés el privilegio de entrar al Telegram y reclamar tus 10 dólares de forma gratuita, completamente gratis. Simplemente tienen que seguir los pasos que dejé ahí adentro del Telegram y yo les voy a mandar 10 dólares a su cuenta de Binance para que hagan con ello lo que quieran. Ahora, una vez que ustedes ya terminaron de operar y quieren retirar su dinero de la cuenta de futuros, tienen que volver a hacer clic acá donde están las flechitas y tienen que cambiar las billeteras acá arriba y mandar desde USDM futuros hacia la billetera que quieran, por ejemplo a la de fondos. Entonces yo voy a mandar $1, el dólar que presté antes para las operaciones, y pongo confirmar y vemos que el dinero ya salió de la cuenta de futuros. No hay mayor ciencia que eso es lo más básico que les puedo enseñar, lo que serían los futuros. Si no entendiste alguna parte del video, volvé a retomarla o deja tu comentario en la parte de abajo y no voy a tener problema en contestarte ni bien lo vea. Espero que el tutorial les haya servido y si es así, por favor recuerden apoyarme con su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba contenido nuevo. Nos vemos muy pronto, criptoinversores. Hasta luego.